Ven aquí, si estás enfermo sobrepeso, aquí te voy a asistir. Si tienes colitis, gastritis o te sientes gorditis, en una consulta te diré lo que necesites. Bueno, bienvenidos a nuestro 8º episodio y por eso un aplauso, porque pensábamos que iba a ser uno y ya vamos por el 8º episodio. La semana pasada estuvimos hablando de métodos para pérdida de peso, específicamente hablamos de lo relacionado con el método endoscópico de balón gástrico. Sin embargo, nombramos algunas otras alternativas que tiene el paciente con sobrepeso u obesidad, y es que el mundo entero está trabajando en pro de la búsqueda de la mejor terapia para la pérdida de peso. Pero mientras eso ocurre, entonces hay muchísimas opciones en el mercado, muchísimas opciones disponibles que pueden ser tratadas o pueden ser indicadas por médicos que manejan el sobrepeso u obesidad. En nuestro caso, como es sabido por ustedes, nosotros manejamos el programa Vivir Saludable, un programa que el objetivo final es la pérdida de peso del paciente, pero lo mejor del programa es que busca el acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Este equipo está conformado por muchísimas especialidades, las principales son nutrición, psicología, deportología, y nos apoyamos en medicina interna, en neumología, en traumatología, en fisiatría, dependiendo de cada condición del paciente. Recordemos que cada uno de nosotros es un ser individual y por eso necesita una terapia individualizada de acuerdo a su patología o a su manifestación clínica. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso acerca de lo que sería el sobrepeso u obesidad. Como hablamos la anterior vez, en el episodio anterior, hay 1.900 millones de obesos o personas con sobrepeso en el mundo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, y de hecho pueden ser más porque estas cifras son publicadas por la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. Desde ese entonces no tenemos actualización de estos datos y por eso nos manejamos siempre con este dato que es de hace aproximadamente 7 años. De esos 1.900 millones de personas, 650 realmente tienen obesidad. 650 millones. Es decir, que nosotros en algún momento planteamos en el año 2016 que estamos hablando de globesidad por el gran número de pacientes o personas que estaban sufriendo esta enfermedad. Sobrepeso u obesidad diagnosticados, ya hablamos de una enfermedad. Y cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Va a su médico, busca ayuda, recibe tratamiento para mejorar esa condición. Entonces el sobrepeso u obesidad es una enfermedad y por ende necesita tratamiento. Ahora, hay muchísimas formas de nosotros diagnosticar la obesidad y no solo cuando vemos a la persona, que él está gordito, mírale los cauchos, mírale la tripa. No, hay índices que nos permiten a nosotros manejar o diagnosticar el sobrepeso u obesidad. En nuestro caso, en nuestro centro tenemos el InBody, que es una máquina de bioimpedancia, que la cual emite corriente. La corriente se desplaza mejor por el músculo y en la grasa hace cierta resistencia. Entonces, esta máquina nos hace unos cálculos y finalmente nos da el índice de masa corporal, que lo podemos sacar nosotros facilito en nuestra página web www.endoscopiaquito.com está la calculadora, pero si usted no quiere ingresar al internet, puede hacerlo con su teléfono celular. Se va a pesar, anota el peso y su talla, que es el tamaño que usted tiene, lo multiplica 2 veces. Es decir, si usted mide 1,50, multiplica 1,50 por 1,50. Ese resultado que le da, lo divide el peso entre ese resultado y ahí le va a dar el índice de masa corporal. Tenemos el índice cintura-cadera, que también es facilito de hacer. Nos medimos la cintura, medimos la cadera, eso lo dividimos y nos va a dar un número. Normalmente en las mujeres 0,85, en el hombre 0,9. Si eso está mayor a este dato, usted tiene un índice cintura-cadera alterado y por ende también estamos hablando de obesidad o sobrepeso. Sobre todo esto nos mide el área abdominal. Hay también descripción del sobrepeso o obesidad por la forma. Por ejemplo, tenemos la forma de pera, que es más cuando el paciente acumula la grasa a nivel de las caderas.
Tenemos la forma de manzana, que es cuando hay homogeneidad en la acumulación de grasa, es decir, hay grasa en la parte superior y en la parte inferior. Y tenemos el paciente con obesidad, que es la que está distribuida uniformemente. Entonces, son varios tipos con las cuales, o varias fórmulas que nosotros pudiéramos utilizar para diagnosticar el sobrepeso o obesidad. ¿Cuándo sabemos si tenemos sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3? Que es la más usada, porque hay clasificaciones de la Sociedad Europea que dicen o dan otros términos. Hay la Sociedad Americana de Endoscopía Bariátrica que también han incluido otras terminologías. Sin embargo, la más frecuente, la que más utilizamos nosotros acá en Ecuador y en Latinoamérica es el índice de masa corporal, y esto a veces es impreciso. Por ejemplo, en mujeres embarazadas no podemos sacar el índice de masa corporal. En mujeres o en personas que estén hiperhidratadas o que estén acumulando líquido, que tengan edemas o acumulación de líquido en las piernas o en los brazos, no podemos sacar índice de masa corporal. En personas de muy baja estatura tampoco podemos sacar índice de masa corporal, porque finalmente nos van a dar errores o nos van a dar resultados errados que no están de acuerdo con la realidad. Incluso el índice de masa corporal tampoco lo podemos utilizar en niños, la fórmula más conocida. Entonces, una vez que nosotros determinamos el índice de masa corporal, vamos a decir si el paciente tiene sobrepeso. ¿Cuándo? Cuando su índice de masa corporal va mayor a 25, pero menor a 29.9. Ahí usted es un paciente con sobrepeso. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene obesidad? Cuando el índice de masa corporal es mayor a 30, pero menor a 34.9. Cuando el paciente tiene obesidad grado 2, cuando el paciente tiene índice de masa corporal mayor a 35, pero menor a 39.9. Y hablamos de obesidad grado 3 o obesidad mórbida una vez que el paciente supera la persona supera el índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, de esa forma nosotros hablamos de sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Y es importante individualizar las terapias de acuerdo al índice de masa corporal, que es lo que más manejamos, porque no todos los pacientes se les puede realizar un procedimiento determinado o todos los procedimientos. Por ejemplo, si usted tiene sobrepeso, siempre vamos a empezar nosotros con los métodos tradicionales: dieta, actividad física, cambios conductuales. Si después de múltiples intentos, que es lo más frecuente, y no es que nosotros lo queremos así, sino que es lo que más se presenta, usted inició su dieta, fracasó en la dieta, no hizo ejercicio y termina muchas veces con frustración, que prefiero ser gordito y ya quedarme con sobrepeso, no ha pasado nada, punto. Entonces, ese paciente necesita ingresar o necesita realizar algo para perder peso. Entonces, nosotros podemos ahí ofrecerle balón gástrico, manga gástrica endoscópica, incluso la medicación, dependiendo si está asociado su sobrepeso a alguna comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Alguna enfermedad alterna, es decir, si el paciente tiene sobrepeso e hipertensión, si el paciente tiene sobrepeso y diabetes, si el paciente tiene sobrepeso y lesiones articulares, si el paciente tiene sobrepeso y enfermedad hepática crónica por secundaria acumulación de grasa. Entonces ahí es un paciente que también se puede beneficiar de los medicamentos. Si el paciente tiene obesidad grado 1, lo ideal es un método igual endoscópico o quirúrgico o medicamentoso. En el paciente con obesidad grado 2 ya hay más tendencia a hacer cirugías, preferiblemente una manga gástrica. Y en el paciente con obesidad grado 3 hay mayor indicación para hacer bypass gástrico. Sin embargo, como les comento, esto va a depender mucho de su médico, de las comorbilidades del paciente y de lo que finalmente quiere el paciente, porque a veces por protocolo usted tiene una indicación de un bypass gástrico, pero usted definitivamente dice: yo no me voy a someter a un bypass gástrico, yo he leído esto, a mi vecina le pasó esto, a mi hermano le pasó aquello. Entonces usted decide que la cirugía, por lo menos el bypass gástrico, no va. Entonces se le ofrecen otras alternativas. Si definitivamente usted no quiere ninguna alternativa que tenga que ver con procedimientos invasivos, bien sean endoscópicos o quirúrgicos, entonces están las alternativas de medicamento.
Y la alternativa a medicamento está diseñada para cualquier paciente que tenga sobrepeso o obesidad. Por supuesto, sobrepeso asociado a comorbilidades y de obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Cualquier paciente puede utilizar la medicación. La condición la va dictada principalmente por el paciente, porque el paciente cuando llega a nosotros es el paciente que está buscando alternativas diferentes a los procedimientos quirúrgicos. Entonces el paciente apenas se sienta que tú le haces la evaluación, la historia clínica, el examen físico, determinas usted tiene sobrepeso, este es su índice de masa corporal, este es su porcentaje de grasa corporal y tenemos que enfocarnos en perder tanto kilo para perder tanto porcentaje de peso corporal. El paciente inmediatamente dice, doctor, yo no me quiero operar. Entonces ese paciente están las alternativas de medicamentos. Hoy específicamente vamos a hablar de 3 alternativas de medicamentos que tenemos en Ecuador. Entonces hay algunos países de Latinoamérica que no lo tienen. Sin embargo, estos medicamentos han demostrado efectividad en la pérdida de peso y por eso son indicados. Son medicamentos que incluso están aprobados por la FDA, que es la Federación de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y que básicamente es la que regula muchísimos de los procedimientos y medicamentos que nosotros tenemos en el mercado, porque es tan riguroso su proceso que ellos son exigentes y exigen estudios clínicos con suficiente evidencia científica para poder dar una aprobación de la circulación de una medicación o de un procedimiento. Entonces en Ecuador tenemos 3 medicamentos. Naltreva, que por supuesto aquí voy a hacer una aclaratoria, ninguna de estas casas comerciales, no tengo ningún auspicio de ellos para la producción de este podcast, tampoco ellos han dado la autorización para ser nombrados, pero yo como médico voy a hablar de cada una de las moléculas y me pareció bien gráfico poder mostrarles a ustedes cómo viene la presentación de la medicación. Por supuesto vamos a hablar del contenido o del principio activo que tiene cada medicamento, las complicaciones, cómo se ponen. No vamos a hablar de dosificaciones aquí porque no es lo indicado o no es lo ideal que usted se automedique. Siempre nosotros vamos en pro de que usted, si siente alguna afección, debe visitar a su médico, buscar a un amigo, alguien que le ayude a resolver la situación, pero que sea una resolución profesional. La automedicación no es buena porque si usted empieza a automedicarse, desconoce los efectos adversos de esta medicación, o sea, lo que puede ocasionar malo esta medicación, entonces usted puede malinterpretar o pueden suceder cosas que como usted las desconoce, no va a saber cómo enfrentarlas. Entonces, ideal, sobre todo en estos medicamentos que se utilizan para pérdida de peso, ideal, en todos los medicamentos no deben ser automedicados, o sea, no se los prescribe usted mismo. Y lo ideal siempre es buscar un médico. Y estos son mucho más delicados, así que por favor no se automedique. Lo otro medicamento que tenemos acá es la liraglutida. En su nombre comercial es Saxenda en la mayoría de los países. Esta medicación es inyectable, se coloca todos los días. Y la otra medicación, no le tengo acá, es fentermina más topiramato. En el nombre comercial de nosotros en Ecuador es Histaril. Pero esta medicación se vende bajo estricta vigilancia médica. Es decir, para usted poder comprar la medicación, se necesita que el médico emita una receta especial que otorga el Ministerio de Salud Pública para que en la farmacia le puedan suministrar la medicación. De lo contrario, usted jamás va a poder comprar la medicación. Entonces vamos a empezar hablando de la Naltreva, que es bupropion naltrexona. Naltrexona es un derivado opioide y los opioides se utilizan muchas veces para dolor, pero en este caso de forma activa lo que ocasiona esto es disminución de la pérdida del apetito o que se pierde el apetito, y el bupropion es un antidepresivo que también va a generar pérdida del apetito. Entonces, básicamente esta medicación no la pueden tomar todo el mundo, tiene sus indicaciones bien específicas. En la mayoría de los casos hay algo que nosotros describimos como hambre emocional. Es el paciente que está sentado viendo una película y se para a la nevera, ve, agarró una uva.
se sentó en el mueble, se comió la uva. Inmediatamente que se la come, tiene ese deseo de volver a comer otra cosa. Va, se para la nevera, busca, ve qué come y así va. Y así puede pasar todo el día. Entonces ese es un hambre que, y que además asociado a otras características del paciente, de comportamiento, nosotros pudiéramos decir que es un hambre emocional y es el paciente que pudiéramos nosotros indicar esta medicación. Esta es una medicación que yo digo que es sumamente delicada y que por ende no recomiendo la automedicación. Lo insisto muchísimo porque cuando uno está queriendo perder peso, busca información y cualquier información que consigue, uno se compara, sí, esto lo estoy diciendo yo, no, esto es lo que me va a servir a mí, me va a sacar de este hoyo y empiezas a automedicarte y si no sabes lo que te puede pasar, entonces no te va a ir tan bien. Esta es una medicación que al ser antidepresivo puede generar cambios en el estado de ánimo, entonces el paciente puede sentirse con ganas de llorar, aprensivo. Es un paciente que incluso puede manifestar otras condiciones como sequedad en la boca. La medicación se tiene que tomar varias veces en el día, entonces a veces también un poquito incómodo para el paciente el tema de la indicación de esta medicación o de la forma en que se tiene que tomar esta medicación. Básicamente es una medicación que tiene acción central, es decir, actúa aquí en el cerebro y por eso la regulación en relación a la pérdida del apetito. Esta medicación es importante que sepan que al generar algunas veces estos molestosos síntomas, tanto emocionales como físicos, el paciente a veces termina abandonándolo, pero los pacientes que continúan las indicaciones, les va muy bien. Y lo más importante, que no es el medicamento lo que termina haciendo el efecto definitivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo usamos siempre, la medicación, cualquier método siempre lo vamos a usar como complemento, porque la idea de nosotros no es que el paciente se acostumbre que si toma la medicación es que va a mantenerse con su peso, con su normopeso, no. Es que el paciente mientras tome la medicación adopte conductas sanas, es decir, aprenda a comer, aprenda que tiene que hacer algún tipo de actividad física. El sobrepeso y obesidad siempre deriva de un desbalance entre lo que comemos y lo que gastamos. Y el ejemplo que siempre le pongo a los pacientes en la consulta es, si usted está diseñado, el cuerpo humano es una máquina, y esa máquina está diseñada para 1500 calorías diarias de consumo en las actividades que usted realiza. Se paró, se cepilló, se bañó, fue al trabajo, vino, hizo la comida. Todo lo que usted hizo gasta 1500 calorías. Si usted se come 3000 calorías, 1500 calorías en exceso van a ir a acumularse y se acumulan en forma de grasa, donde en el hígado, en el tejido celular subcutáneo, alrededor de los órganos intraabdominales, la grasa visceral. Entonces eso, si usted lo hace todos los días, va a tener un excedente de 45.000 calorías mensuales. Entonces esas 45.000 calorías, ¿usted cree que las está botando? No las está botando. Entonces usted las está almacenando en forma de grasa. Ahora, ¿qué tiene que hacer para perder el exceso de peso que por lo general está relacionado a la acumulación de grasa? Entrar en un balance calórico negativo. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene que consumir 1500 calorías para sobrevivir un día, vamos a poner desde el punto de vista dietético menos calorías y le vamos a pedir que haga más actividad física para que de esta forma usted tenga balance calórico negativo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con dieta, ejercicio y cambiando conductas. Entonces, muchas veces esta medicación nos va a suprimir el apetito, pero hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio y hay que cambiar conductas. Entonces, eso vamos y lo enfocamos muchísimo porque no hay pastilla milagrosa. El día que se genere o que se cree una pastilla milagrosa, bueno, ahí la salvación del mundo. ¿Por qué? Porque la obesidad está súper relacionada con muchas comorbilidades que son primeras causas de muerte en la mayoría de los países del mundo y sobre todo en Latinoamérica, en América Latina y en Estados Unidos más todavía. Yo tengo un amigo neurocirujano que siempre le digo, tú tienes que inventar una cosa ahí en el centro de alimentación cerebral, que tú entres con un equipo de laparoscopia, no sé, bueno, estoy hablando aquí huevadas, ¿no? Pero y diciéndole que entres ahí, quemes ese espacio y que el paciente ya definitivamente cambie conductas, cambie alimentación, se le quite el hambre emocional y todo eso. Y el día que lo invente te vas a hacer millonario. Entonces él se ríe.
Pero creo que eso sería la solución mágica que todo el mundo está esperando, pero difícilmente se consiga. Entonces, mientras no tenemos esa solución mágica, tenemos que trabajar en pro de lograr la modificación de estilo de vida. Dieta, ejercicio, actividad física, cambios conductuales. ¿Entendido? La siguiente medicación que tenemos, o de las que vamos a hablar hoy, es la liraglutida o Saxenda. Ella viene en esta plumita. Esta es una medicación que fue ideada en principio para el manejo de la diabetes. Entonces, cuando tú le dices eso al paciente, ya el paciente, nada, me voy a desmayar, seguramente me caigo, se me va a bajar la glicemia, y muchos detractores, porque esta medicación tiene muchísimos años en el mercado, pero ahora como se está usando para el manejo de sobrepeso y obesidad, han salido muchísimos detractores. Estos días leía una noticia que sacó un medio de estos internacionales donde decían que la Saxenda está generando parálisis de los movimientos del estómago, está generando que su estómago se paralice. Entonces eso se llama gastroparesia en el argot médico, pero ya les vamos a hablar un poquito de eso. Las gastroparesias que están descritas con Saxenda están relacionadas con los pacientes diabéticos. Y los pacientes diabéticos per se, o sea, si así yo no le ponga Saxenda, pueden generar la gastroparesia, que es una alteración de la inervación, es decir, los nervios son como unos cablecitos que llegan al estómago y a través de esos nervios se envían la corriente, que son las señales para que el estómago se mueva, para que la musculatura del estómago se mueva y pueda vaciarse el estómago. Entonces, la gastroparesia en los diabéticos está asociada a una neuropatía diabética, es decir, su diabetes le dañó los nervios. Y esos nervios dañados hacen que, como no pueden llegar las señales al estómago, el músculo no se mueva y por ende el estómago no se vacíe. Entonces no tiene absolutamente nada que ver la gastroparesia con la Saxenda, sino está relacionada o se ha visto mayormente en los pacientes con diabetes. Y siendo la diabetes una enfermedad crónica, lo más probable es que esto esté asociado más a la neuropatía diabética que al uso de la medicación que es la liraglutida. Entonces, la liraglutida es un análogo de la GLP-1, que es una sustancia similar al glucagón. Y el glucagón es lo contrario a la insulina. Cuando nosotros comemos, llega la comida al intestino delgado, el intestino delgado se distiende y ahí va a generar la secreción de insulina, o sea, va a hacer que la insulina incremente sus niveles en sangre para que una vez que el azúcar esté circulando en sangre, esta insulina se conecte a sus células como una llavecita, como imagínense una llave que está entrando un candado, se abre la puerta de la célula y empieza a entrar la glucosa hacia las células. Entonces eso hace la insulina. El glucagón, sin embargo, hace que la sangre, que al aumentar los niveles de glucagón, empiece a sacarse azúcar de donde están acumulados. Por ejemplo, si usted tiene azúcar acumulada en el hígado en forma de glucógeno, entonces ahí se activa, o el glucagón activa que estas células empiecen a liberar azúcar o se empiece a degradar el glucógeno para formar azúcar, y esto hace que se mantengan los niveles aceptables de azúcar en sangre. Pero desde el punto de vista de la pérdida de peso, una de las cosas que hace la liraglutida es el lentecimiento del vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se come eso? Facilito. Nosotros comemos ahorita y al llegar la comida en el estómago es como la licuadora del cuerpo, empieza a mover, a hacer unos movimientos ahí en el estómago para licuar esos alimentos y que ese alimento licuado, que se llama posteriormente quimo, cuando ya está licuado, pase al intestino delgado. Y ahí es donde empieza realmente el proceso de absorción y digestión. Es decir, que lo que nosotros comimos, ahí es donde empieza a digerirse ese quimo y a absorberse lo que se tiene que absorber. Proteínas, minerales,
carbohidratos, todo lo que necesitamos para nuestro adecuado funcionamiento. Este vaciamiento gástrico por lo general tarda de 2 a 4 horas dependiendo del tipo de alimentación que usted esté llevando. Si usted, nosotros le indicamos la liraglutida, ese vaciamiento gástrico de 2 a 4 horas se va a prolongar. Entonces, al estar prolongado, otra cosa que ocurre cuando nosotros comemos es que la comida llega al estómago, estira las paredes del estómago y se libera una sustancia que se llama grelina que controla la saciedad. Entonces, la liraglutida enlentece el vaciamiento gástrico, es decir, prolonga este vaciamiento gástrico, ya no van a ser 2 a 4 horas, y eso va a ocasionar que usted va a sentirse lleno por más tiempo, porque al no vaciarse la comida, esa comida permanece dentro del estómago y va a dar esa sensación de llenura, plenitud, lo que va a hacer que usted evite estar comiendo o evite el picoteo o evite grandes porciones de alimentos. Adicional a esto, al estar más tiempo la comida dentro del estómago y permanecer más tiempo las paredes del estómago estiradas, esto va a mantener la liberación de esta enzima, de esta sustancia de la grelina, y por ende usted va a mantener esa saciedad por mucho más tiempo. Esto es igual que el resto de los procedimientos, un apoyo que nosotros tenemos para modificar finalmente hábitos de alimentación, sedentarismo y conductas. Es decir, usted se puede colocar estas inyecciones que además no son económicas, o sea, es decir, son algo costosas, y no hace dieta, no hace ejercicio, no hace nada adicional, usted no va a lograr el objetivo, usted no va a tener los resultados esperados. Es necesario siempre que el paciente tenga manejo multidisciplinario, es decir, nosotros además de la liraglutida tenemos que modificar o hacer dieta, además de la liraglutida tenemos que hacer actividad física y además de la medicación tenemos que cambiar conductas, porque si usted en ese estómago que está normalito se mete o se come una pechuga de pollo y enlentecemos el vaciamiento gástrico, eso finalmente va a llegar a su intestino y va a ser absorbido lo que se tenga que absorber y digerido lo que se tenga que digerir. Pero además también se puede comer, y eso desde el punto de vista calórico, pongamos que son 300 calorías. Pero si usted se come 10 barras de chocolate, que son 3000 calorías, finalmente está ingiriendo 3000 calorías. No hay modificación de hábitos de alimentación y por ende son 3000 calorías que usted está de ingesta. Va a pasar exactamente igual, no va a haber balance calórico negativo y por ende no va a perder peso. Entonces, no hay medicamento, pastilla, procedimiento milagroso. Lo que sí hay es modificación de estilo de vida. ¿Y cómo se logra eso? Con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Y lo repito muchísimo y siempre lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque es lo más importante. No olvidémonos de que hay la solución milagrosa a nuestros problemas. Eso no existe, hasta ahora no existe. Entonces, si usted está dispuesto, está comprometido y finalmente cumple las indicaciones del equipo, los resultados son excelentes, son maravillosos. Entonces, hablamos ya de la liraglutida, de cómo funciona, de qué es lo que vamos a hacer. Este medicamento, por supuesto, al vaciar el estómago más lentamente, los principales síntomas son asociados al sistema digestivo. Si yo mantengo los alimentos más tiempo dentro del estómago, va a haber mayor secreción de ácidos gástricos, porque la secreción de ácidos gástricos tiene varias fases. Una de las fases de la secreción de ácidos gástricos está dada por la distensión de las paredes del estómago. Entonces, si yo mantengo más tiempo los alimentos dentro del estómago, aumento la secreción de ácidos gástricos y eso va a hacer que haya acidez, agrieras, que al aumentar la presión intragástrica se suba el contenido gástrico hacia el esófago y puede haber reflujo. Entonces, los principales síntomas descritos y los más frecuentes, los más comunes, pero los menos peligrosos son los síntomas digestivos. Hay otro tipo de síntomas que están relacionados con esos pacientes que no hacen caso y que ya a mí me pasó incluso. Lo primero que yo les digo a mis pacientes cuando llegan a la consulta, después que les explico toda la medicación y cómo funciona, cómo la vamos a utilizar, es que no pueden, esta jeringa que tenemos acá, es el lapicero, aquí está el contenido de la medicación, aquí está el dosificador,
y aquí está el botón con que se dispara la medicación. Aquí arriba va enroscada la aguja. Esa aguja nosotros tenemos que cambiarla diariamente. Es decir, si yo le digo a usted, y siempre se los digo en la consulta, dentro de las complicaciones descritas, infección del sitio de punción. La paciente en cuestión, le digo, tenemos que cambiar las agujas todos los días. Usted se tiene que limpiar el área. Normalmente la medicación se pone en el área abdominal, en la cara anterior de los muslos o en los brazos. Entonces yo siempre recomiendo en el área abdominal por comodidad. Usted ve la jeringa, ve cuando dispara, ve cuando se mueve el dosificador y todo eso. Realmente es mucho más cómodo. Entonces, luego de que usted se limpie el área, ingresa la aguja, dispara y ahí hay el vaciamiento de la dosis que le corresponde. Quita la rosquita de la aguja y la descarta. No la puede dejar, uno, pegada de la medicación porque contaminas la medicación, y dos, no puedes reutilizar la aguja el siguiente día porque esa es una aguja que ya fue utilizada y está contaminada. En la piel hay bacterias que viven en nuestra piel, entonces por ende nosotros, si usamos una jeringa, no la podemos reutilizar. La paciente me dice que su amiga le dijo que sí la podía reutilizar, reutilizó la jeringa y hizo un proceso infeccioso a nivel de pared abdominal. Y me escribe preocupada porque tenía una secreción rara en el área abdominal, y cuando la evaluamos vimos que era efectivamente un proceso de infección a nivel del sitio de punción. ¿Por qué? Porque la paciente no hizo caso a las recomendaciones. Entonces muchas veces eso cuesta 15 centavos la jeringuilla. Y si te lo dicen y si te lo recomiendan y si te lo insistimos es porque ya está descrito. Entonces no vamos a caer en errores que saben que nos pueden generar complicaciones. Definitivamente las complicaciones más frecuentes, la infección del sitio de punción y las del área digestiva, más frecuentes pero menos graves. Hay otras complicaciones descritas que son más graves, como la insuficiencia renal aguda y la pancreatitis, pero eso se evaluó y se ve, o hay mayor predisposición a que se desarrolle en pacientes diabéticos. Hasta ahora nosotros tenemos un gran número de pacientes dentro de nuestro programa con liraglutida y no hemos visto ninguna complicación de este tipo. Amén, gracias por no haber sufrido, por no haber vivido esa experiencia de complicaciones de pacientes con estas afecciones graves. Entonces, siempre yo parto de que cuando la medicación tiene indicación, tú la puedes mandar con seguridad. ¿Por qué? Porque siempre nosotros nos basamos para mandar una medicación en que hay más beneficios que riesgos. Y definitivamente el padecer sobrepeso u obesidad finalmente va a tener más complicaciones y más riesgo que utilizar una medicación para perder peso. Esta es una medicación que se coloca todos los días y esa es una de las cosas que tiene en contra esta medicación, porque a veces el paciente se le olvida el tema de que tiene que colocarla prácticamente todos los días a la misma hora. Entonces eso genera a veces en el paciente como que, oye doctor, pero no me la puedo poner interdiaria, no me la puedo poner, no. Eso es diario. Incluso cuando hay cambios de la dosificación, porque esta es una medicación que se coloca en dosis ascendentes, a veces los primeros días de cambio de dosis pueden ser manifestaciones adversas o síntomas adversos no deseados, se intensifican. Entonces siempre también eso advertimos en la consulta para que el paciente esté preparado, tenga precaución, porque a veces si desconoces la medicación y tienes alguna sintomatología, posiblemente tengas mucho mayor alarma que cuando se te explica todo esto en la consulta. Esto es lo importante, ahora que recuerdo lo de la consulta, que el paciente venga a la consulta. No toda la consulta la podemos hacer por Instagram, por Facebook o por WhatsApp. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros decimos en la consulta. Entonces a veces el paciente escribe cuánto cuesta, cómo es, dónde se pone, cómo se pone. No lo podemos decir por las redes sociales ni por un mensaje, no porque no se pueda, sino que finalmente es esa interacción médico-paciente la que te busca, primero, conectar. Debe haber conexión entre el médico y el paciente, y segundo, una explicación más detallada e individualizada. Cada paciente es diferente y cada medicación se va a indicar, incluso se puede indicar diferente a pesar de que existan protocolos. Entonces, y todo va a depender de la respuesta que vaya teniendo el paciente.
Lo otro que tiene en contra esta medicación es que es una medicación costosa. Finalmente un paciente puede gastar, porque la medicación empezamos a utilizarla en dosis baja y las primeras semanas no vas a utilizar el mismo número de jeringuilla o de plumas que vas a utilizar finalmente cuando ya tengas la dosis máxima. Estamos hablando que cuando estamos en dosis máxima estás usando 4 o 5 plumitas semanales. Entonces, si eso lo calculamos, los beneficios van a ser muy buenos, la pérdida de peso, pero también desde el punto de vista económico hay un impacto importante, y eso es lo que a veces incluso trae como ese freno al paciente de no acceder a la medicación. La recomendación es siempre buscar la balanza. La balanza. Ahorita, jóvenes, sobrepeso, obesidad, quizá no nos pese, pero más adelante con las complicaciones que trae el sobrepeso o obesidad sí nos va a traer consecuencias, y entonces es mejor trabajar ahora que más adelante, que se vuelve todo más tedioso y más difícil. Estos días me llegó una paciente avanzada de edad, diabética, con enfermedad renal grado 3-4, es decir, ya hay una falla importante a nivel renal, y venía por un balón gástrico. Entonces, oye, las condiciones de enfermedades asociadas te dificultan un procedimiento invasivo, pero también desde el punto de vista medicamentoso ya también está limitado porque hay una falla a nivel de los riñones, y quizás la medicación no esté indicada. Entonces, bueno, mandar estudiar, que le vea el cardiólogo, que le vea el nefrólogo, y que de esta manera nosotros podemos tener un manejo multidisciplinario del paciente, y que la decisión se tome consensuadamente para que el paciente obtenga los mejores resultados sin necesidad de afectar algún órgano o sistema que ya viene fallando. La otra medicación que tenemos disponible aquí es fentermina topiramato. La fentermina es una medicación, un compuesto que causa anorexia, o sea, que causa disminución del apetito. Cuando hablo de anorexia, no es de la anorexia diagnosticada, que es la que todo el mundo conoce, no, son medicamentos anorexígenos porque disminuyen el apetito. Entonces, lo que se busca con la medicación es justamente disminuir la ingesta. Entonces, por eso se llaman anorexígenos o lo que causa anorexia. Y segundo, es una medicación, estaba hablando de fentermina, el topiramato, es un medicamento anticonvulsivante que también es incluso utilizado para pacientes que tienen cefaleas, síndromes migrañosos, bastante utilizado en la parte neurológica como tal. Este medicamento también tiene cierta regulación sobre el apetito, entonces ambos se potencian, o sea, tienen muy buenos resultados esta combinación de fentermina topiramato. Hay varias dosis disponibles en el mercado, por supuesto las dosis las va a manejar usted con su médico, el que se la va a indicar, y de acuerdo a su respuesta deciden si dejan la misma dosis o se van a incrementar las dosis. Siempre esa relación médico-paciente es súper importante, evaluar cómo te fue, si fue efectiva, si tuviste algún síntoma extra que haga pensar o sospechar que debes suspender la medicación, dejarla en la misma dosis, aumentar la dosis. Entonces eso es variable. Esta medicación, la comodidad es que se toma una vez al día. Por supuesto, insisto, sin equipo multidisciplinario, sin manejo multidisciplinario no va a ir buenos resultados. Es una medicación, se toma una sola vez al día, pero necesitamos modificar hábitos de alimentación, necesitamos hacer actividad física y necesitamos cambiar conducta. Entonces, si esta medicación se maneja de esta forma, los resultados son excelentes, excelentes. Es una medicación que tiene tan buenos resultados que es comparable, o sea, cuando ves las gráficas de los procedimientos para perder peso, está después de los procedimientos invasivos, que serían los quirúrgicos y los endoscópicos. Esta medicación está conjuntamente con la Saxenda en esos lugares donde de mayor pérdida de peso, que más logra pérdida de peso en los pacientes. El tema de esta medicación, del fentermina topiramato, es una medicación que trae como consecuencia dolor de cabeza. A veces el paciente manifiesta dolor de cabeza, manifiesta estreñimiento. Y yo creo que el síntoma más incómodo, porque el estreñimiento es manejable con una dieta rica en fibras, tomando agua,
pero creo que lo que más le ha incomodado a mis pacientes es el tema del insomnio. Es una medicación que hay tendencias a generar un poco de insomnio y eso como que no le gusta mucho al paciente. De hecho, dentro de los temas de salud e higiene mental, de salud digestiva, el dormir 8 horas está siempre indicado en todas nuestras pautas, ¿no? Y el paciente con esta medicación que a veces no puede dormir, ojo, no es en todos los pacientes, recuerden que estas son manifestaciones clínicas que pueden tener unos pacientes y que otros no, pero es nuestra obligación siempre comentarlo en la consulta. Puedes tener esto y mantener esa comunicación con el paciente para cuando se presente él esté ya como que advertido, oye, sí, el doctor me dijo que me podía pasar esto. Escriben y nosotros buscamos una solución. Tienes estreñimiento, le mandamos un laxante. Si tienes dolor de cabeza, una medicación para manejar el dolor de cabeza, porque esto es mientras se acostumbra, finalmente son agentes químicos y mientras el cuerpo se adapta a eso, pueden haber algunos cambios que son incómodos, que es finalmente lo que sucede, y esa comunicación directa con el paciente, con el médico, es lo que te va a permitir manejar estos síntomas que son indeseados de la mejor forma y por supuesto no suspender la medicación, que es lo que nosotros buscamos. En términos generales, esta medicación la podemos usar, como dije anteriormente, en cualquier paciente, en los pacientes con sobrepeso asociados a alguna comorbilidad, alguna patología, en los pacientes con obesidad grado 1, grado 2, grado 3, lo podemos usar sin problema, por supuesto, tomando en cuenta y siempre explicándole a los pacientes que hay otras alternativas y que sea el paciente el que pueda tomar la decisión. Definitivamente no me quiero operar, entonces aquí está mi gama de tratamiento y la decisión, la batuta la tiene el médico porque es el que conoce la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, es decir, cómo funcionan, cómo actúan, cómo se eliminan, y se la plantea al paciente de manera tal de que ahí se tome la mejor decisión para que el paciente tenga adherencia, porque eso es otra cosa importante. La medicación sin adherencia, es decir, si el paciente de inicio rehúsa utilizar un método, no es el mejor. O independientemente que sea el que tenga mejores resultados, no es el que uno debería emplear de primero. ¿Por qué? Porque ya el paciente está manifestando de entrada resistencia a esa medicación o a ese método. Y eso puede traer como consecuencia que si no hay adherencia, los resultados no van a ser los buenos. Entonces, hablamos hoy de Naltreva, o de bupropion, naltrexona, hablamos de liraglutida y hablamos de fentermina topiramato. Estos medicamentos están disponibles en Ecuador. Si quieres saber mucho más detalles de la medicación, puedes consultarnos en nuestro Instagram, en nuestra página web, en nuestro Facebook. Y si tienes mucho más dudas que requieras resolver, lo ideal sería que vinieras a una consulta con nosotros. En las consultas nuestras que hacemos el InBody. El InBody es la máquina de bioimpedancia que comenté en principio. Y con esto te vamos a recomendar lo que mejor se adapte a ti. Por supuesto, si de entrada rechazas la cirugía, entonces te plantearíamos otras alternativas terapéuticas. Aquí lo importante es buscar una solución al problema. Y el problema es el sobrepeso u obesidad. Entonces, si usted viene con nosotros o va con su médico tratante de su confianza, la idea es que usted salga de ahí con una solución a su problema, que es el manejo del sobrepeso u obesidad. Entonces, siempre buscar lo que menos daño haga a nuestros pacientes, lo que menos daño le haga. ¿Por qué? Porque es que usted esté satisfecho con lo que está haciendo y que finalmente cuando adopte ese estilo de vida nuevo, usted pueda seguirlo aplicando y no reganar peso. Porque la reganancia de peso no tiene nada que ver con los métodos que usted utilice para perder peso. La reganancia de peso tiene que ver 100% con el paciente. Si usted se somete a cualquier procedimiento o cualquier medicamento y al dejar la medicación o al pasar el tiempo de poscirugía, usted vuelve a adoptar las conductas que tenía previo al procedimiento o a la medicación, usted va a reganar de peso de cajón, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros buscamos es modificación de conducta. Yo siempre les recuerdo, aquí su amigo gastroenterólogo José Guzmán, yo soy médico gastroenterólogo endoscopista, manejo también la parte de obesidad no quirúrgica, es decir, procedimientos que se hacen sin cirugía por endoscopia, y manejo la parte de medicamentos para el manejo del sobrepeso y obesidad también.
La idea es vernos todos los domingos en Gastrocharlas. Gastrocharla es digestión, peso y diversión. ¿Por qué? Porque queremos que usted aprenda de forma amena, que lo que nosotros digamos o que hayamos dicho el día de hoy aquí, usted le quede esa información y sea capaz de replicarla y de pasársela a su vecino, a su hermano, a su primo, y que ellos también le puedan entender para que conozcan del tema. O sea, hay muchas cosas que a veces no aplicamos porque las desconocemos, y esa es la idea de nuestro Gastrocharlas, de que usted como gastroyente se oriente en relación a una patología, alguna enfermedad. Y bueno, y les sugiero que también nos comenten y nos sigan a través de nuestras redes, de nuestros canales, y puedan también enviarnos sus dudas o requerimientos de algún tema en específico, y nosotros vamos a estar desarrollando esos temas en la posibilidad que nos los permita, ¿no? Nuevamente, todos los domingos, Gastrocharla a las 3 de la tarde. Compartan esta información, no se la queden ustedes, y es para mí un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Gastrocharla. Digestión, peso y diversión.